Hola, ¿cómo andan? En la clase de hoy vamos a empezar a hablar sobre el átomo en sí, las propiedades que tiene el átomo y sobre cómo se va formando la tabla periódica. Y entonces les traigo para mostrarles este pequeño simulador. Así que fíjense que yo voy poniendo protones, neutrones y electrones. Obviamente, como les comentaba el otro día, el modelo de átomo que vamos a usar nosotros es el modelo planetario, obviamente con neutrones también, no solamente con protones y electrones como decía Rutherford, sino ya se agregan también los neutrones. ¿Sí? Es lo más parecido al modelo de Bohr. Entonces, fíjense, acá agregué solamente un protón. Entonces, me dice que es el elemento hidrógeno. Fíjense qué pasa cuando agrego neutrón o electrón. Sigue siendo hidrógeno, fíjense. Sigo agregando neutrones, electrones, el elemento sigue siendo hidrógeno. En cambio, si agrego un protón más, ya tenemos helio. ¿Sí? Fíjense qué pasa. Agrego otro protón, litio, berilio. Bueno, ¿qué se descubrió estudiando los elementos? Que bueno, cuando buscaban un berilio, por ejemplo, ¿sí? Estudiaban el berilio, encontraron berilios que tenían 3 neutrones, berilios que tenían 4 neutrones, y berilios que tenían, por ejemplo, 5 neutrones. Pero todos los berilios siempre tenían 4 protones. ¿Sí? Después empezaron a estudiar otros elementos, como por ejemplo el carbono. Y fíjense que acá dice la cantidad de protones, neutrones y electrones que tengo. Vamos a agregar algunos electrones más que ya se van agrupando en la segunda órbita. Los protones de un carbono son 6. Entonces, cuando se empieza a investigar el carbono, se empieza a ver que tienen 6 protones. Se empiezan a investigar más carbonos, siguen teniendo 6 protones. Pero cuando estudian los neutrones del carbono, ven que algunos tienen 5, algunos 6, algunos 7, algunos 8. Y todos estos son carbonos. Por lo tanto, lo que se pudo determinar es que el DNI del elemento, ¿sí? Cuando yo hablo de carbono, estoy hablando de la cantidad de protones que tiene. Lo que identifica el elemento es la cantidad de protones. Si cambia la cantidad de protones, cambia el elemento. ¿Sí? Fíjense que si yo saco protones, cambia el elemento. Entonces la cantidad de protones define el elemento y eso tiene un nombre también. En vez de llamarlo DNI, se le llama número atómico. ¿Sí? Por ejemplo, el número atómico del boro es 5 porque tiene 5 protones. El número atómico del carbono es 6 porque tiene 6 protones. El número atómico del nitrógeno es 7 porque tiene 7 protones. ¿Sí? Y así con todo elemento de la tabla periódica. Si un elemento tiene 20 protones, es porque su número atómico es 20. Pero además, yo hablé que la cantidad de neutrones podría ir variando de un elemento, pero de los electrones no hablé demasiado, ¿no? Vimos que si agregábamos electrones, no cambiaba el elemento, sigamos hablando por ejemplo en este caso del nitrógeno, pero cuando se empiezan a investigar los elementos, no se encuentran cualquier cantidad de electrones. Se encuentra siempre la misma cantidad de electrones que de protones. ¿Por qué sucede esto? Los protones, ¿sí? Un protón, tiene carga positiva. ¿Sí? Carga positiva. Y el electrón tiene carga negativa. Y bueno, lo que sucede es que los átomos, los elementos, en su estado natural, tienen una carga neutra, ¿sí? No están cargados ni positivamente ni negativamente, a menos que, por alguna circunstancia, estos electrones se vayan desplazando, ¿sí? Como los protones están bien en el núcleo, ¿sí? Los protones están bien atrapaditos en el núcleo, si yo estoy hablando de un nitrógeno, los protones no se van a escapar, pero un electrón sí se puede escapar.
Por ejemplo, ¿vieron cuando hay estática en algún lado? Eso es porque un elemento ganó electrones o perdió electrones. ¿Sí? Fíjense que acá va cambiando a más ion, átomo neutro o menos ion. Más adelante vamos a ver las formas en las que se puede cargar un átomo, pero si están en la naturaleza, los átomos suelen estar neutros. Y que estén neutros significa que tienen la misma cantidad de protones que electrones, ¿sí? Estas cargas positivas y negativas, para que el átomo esté neutro, tienen que haber la misma cantidad. Entonces se van anulando, como que esta positiva se va con esta negativa y el átomo queda neutro. ¿Sí? Entonces, si tengo, por ejemplo, vamos a poner acá, un átomo de flúor que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 protones, en la naturaleza vamos a encontrar que también ese átomo de flúor tiene 9 electrones. ¿Sí? Un átomo neutro. Obviamente que sí puede pasar que encontremos flúor con un electrón de más, y por eso tiene ion negativo, o sea, tiene carga negativa, tiene más carga negativa que positiva porque tiene un electrón de más. O también podremos encontrar flúor con algo de carga positiva, ¿sí? Cuando pierde un electrón. Que tenga carga positiva no significa que el flúor tenga un protón de más, sino significa que tiene un electrón de menos, ¿sí? Como se puede apreciar acá, ¿no? Un electrón de menos. Bueno, entonces hasta ahora hablamos del número atómico, que era como el DNI de los átomos. Y hablamos también de las cargas y de los electrones, que es si el átomo era neutro iba a tener la misma cantidad de electrones que de protones. Pero además del número atómico, hay otro número que tienen los elementos, ¿sí? Que se llama número másico. ¿Qué es el número másico? Bueno, es como la masa que tiene un átomo, ¿sí? Es la masa. Nosotros vimos la masa, que es la cantidad de materia. Pero el tema de la masa y la cantidad de materia en un átomo es que los electrones tienen una masa despreciable. ¿Sí? La masa de los electrones es despreciable. Si yo peso un electrón acá, tengo una balanza, peso el electrón y peso el protón o el neutrón, el electrón no pesa absolutamente nada comparado con el neutrón o con el protón. Sí tiene una cierta masa, pero es muy, muy, muy pequeña. Sí se dice que se puede despreciar. Obviamente la masa del neutrón y del protón también es pequeña, pero comparada con el electrón es mucho más grande. Entonces se dice que los electrones no aportan masa al átomo. Toda la masa que va a tener un átomo, un elemento, va a depender de la cantidad de protones y de neutrones. Los protones y los neutrones pesan casi lo mismo, se diferencian por muy, muy, muy poquito. Entonces, lo que se decidió hacer en la química y mismo en la tabla periódica es darle tanto a los neutrones como a los protones masa 1 y para los electrones masa 0. Entonces, como ejemplo, imaginemos un átomo que tiene 2 protones, 3 neutrones y 2 electrones. Bueno, en primer lugar, ese átomo tiene un nombre. Fíjense que en la tabla periódica yo tengo los elementos y de ahí arriba a la izquierda, en la esquina superior izquierda, hay un numerito, ¿no? En este caso dice 1. Por ejemplo, en este dice 26. Si ustedes lo pueden ver más grande, lo podemos ver acá también. Bueno, este de acá es el número atómico, o sea, es la cantidad de protones que tiene el elemento. ¿Sí? Entonces fíjense que el helio en este caso tiene 2. Por lo tanto el helio tiene 2 protones. O sea que si yo tengo un átomo con 2 protones, estoy hablando del helio. Así que volvemos acá. Este átomo que estamos nombrando es el helio. Y obviamente el número atómico es 2 porque tiene 2 protones. Bueno, el número atómico se representa con la letra Z.
¿sí? Así que el número atómico, que es la Z, es 2. Ahora vamos a ver cuál es el número másico de este átomo de helio. Bueno, dijimos que tiene 2 protones, o sea que la masa que suman estos 2 protones es 2, porque cada protón tiene masa 1. Estos 3 neutrones, bueno, cada neutrón tiene masa 1, así que la masa que suman estos neutrones es 3. Y el electrón dijimos que no tiene masa, por lo tanto que tenga 2 electrones o que tenga 20 electrones es lo mismo, la masa va a ser 0. Que en realidad, como les dije antes, no es absolutamente 0, sino que es muy cercano a 0. Entonces no se cuenta. Bueno, entonces lo que suma de masa este átomo de helio es 5. Bueno, y por lo tanto, esa masa que suma va a ser el número atómico. El número atómico, que se escribe con la letra A, ¿sí? Perdón, dije número atómico, número másico. Mil disculpas, número másico, se escribe con la letra A. Es una letra A porque viene del alemán. Acá lo busqué, la palabra es Atomgewicht, que quiere decir peso atómico en alemán. Entonces de ahí viene esta A, que significa el peso que tiene el átomo, o sea, el número másico. En este caso el número másico va a ser 5. ¿Sí? Siempre el número másico es la suma. Es la suma entre los protones y los neutrones. Y también recordemos que el número atómico Z es igual a la cantidad de protones que tiene el elemento, ¿sí? Una última cosa antes de terminar. Tenemos, por ejemplo, el elemento carbono, acá, ¿sí? Lo que indica acá, lo que nos interesa de la tabla periódica por ahora, es el número atómico, que es lo que está acá arriba a la izquierda. Este va a ser el símbolo del elemento, ¿sí? Cada elemento tiene su propio símbolo de 1 o 2 letras. Después vamos a intentar recordar cuál significa cada uno. Por ejemplo, C es carbono, Na sería sodio, ¿sí? Vamos a intentar aprender cuál es cada uno. Por ejemplo, el magnesio, ¿no? Mg. Bueno, acá está el nombre del magnesio. Estos números por ahora no nos interesan, así que los vamos a ignorar. Este es el número atómico, la cantidad de protones. Y acá abajo está el promedio del número másico. ¿Qué es el promedio? Bueno, en la naturaleza, dijimos, hay magnesios que pueden tener 12 neutrones, 13 neutrones, 11 neutrones, ¿sí? Siempre es más o menos cerca, al menos los elementos con número de protones bajos tienen casi la misma cantidad de protones que de neutrones. ¿Sí? Los neutrones rondan la cantidad de protones, por ejemplo 12, 11, 13. ¿Sí? Entonces el número másico promedio es de 24,305. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si hay 12 protones es porque hay aproximadamente 12 neutrones. Esto no significa que la masa del magnesio dé con coma, sino que esto lo que ven acá es un promedio. Significa que hay mucho más magnesio que tiene 12 neutrones que por ejemplo los que tienen 13. ¿Sí? Bueno, quería aclarar eso, que en la tabla periódica número atómico, entonces el promedio del número másico, cómo se simboliza el elemento y el nombre del elemento. ¿Sí? Por ahora nos quedamos con eso. A medida que vayan avanzando las clases vamos a empezar a ver las otras utilidades que tiene la tabla periódica. Pero bueno, acá vamos a dejar por hoy. Un saludo a todos.